Bienvenidos y bienvenidas a Enclave Política. En Perú ocurre una paradoja política. En los titulares de ciertos medios, el presidente Pedro Castillo es prácticamente un reo de la justicia de ellos. Y en las calles ahora las organizaciones sociales y populares lo respaldan, lo apoyan y obviamente le exigen más trabajo y más responsabilidad frente a la ciudadanía. Y tras un año de gestión parecería que los poderes fácticos no se resignan a la realidad y también proponen una desestabilización que ya parecería crónica para este país andino. Por eso queremos conversar con el historiador y exsecretario general del Movimiento Nuevo Perú, Álvaro Campana, para que nos explique cómo entendemos este momento de su país. Álvaro, qué gusto tenerlo acá. ¿Cómo está? Sí, efectivamente, lo que vivimos en el Perú es una situación bien paradójica. Yo diría que más bien es una especie de impasse, porque, como tú has dicho, estamos en una crisis crónica que viene no de ahora, sino que viene desde el año 2016, ¿no? Donde, digamos, hemos visto esta confrontación de poderes, donde hay una oposición mayoritaria en el Congreso, ¿no? Que busca hacerse del poder de todas las formas posibles, y ahora, por supuesto, más con el triunfo de Pedro Castillo, que representaba una amenaza, digámoslo así, para el régimen y para el modelo y el consenso neoliberal. Sin embargo, este año lo que hemos visto es un desgaste tanto del Congreso, tiene una aprobación ínfima realmente, como incluso también del propio presidente de la República, que si bien es cierto, ahora tiene una especie de repunte en la aprobación. Hay un sector de la población que digamos, insiste en apoyarlo, pero como tú muy bien has dicho también, es cierto que del otro lado son los poderes fácticos y un sector de la ultraderecha que está en el Parlamento, quien sigue con sus intentonas de hacerse del poder por todos los medios y por cualquier medio, incluso ahora apelando a otros poderes, ¿no? Lo que hemos visto también en los últimos días, en las últimas semanas, es que desde la Fiscalía de la Nación hay una presión, digamos, por efectivamente buscar causales para que el presidente de la República salga del poder, ¿no? Del gobierno. Claro, pero Álvaro, ¿en qué contexto ocurre esto? Porque para la audiencia latinoamericana que nos escuche y que nos ve, evidentemente parecería que esta es la tónica, pero parecería también, por otro lado, que hay una cierta sensación de que las cosas han ido cambiando de a poco, que algunas medidas que ha tomado el presidente Castillo han ido teniendo efecto, es decir, que dan resultado en la economía, hay planes en los gabinetes. ¿De qué manera entendemos esta paradoja de la que estábamos hablando? A ver, mira, creo que otro elemento interesante de esta especie de equilibrio Ujú. es que tenemos una economía en piloto automático, hemos tenido precios de los minerales con, digamos, altos niveles también, ¿no? Entonces, se mantiene como a nivel macroeconómico cierto equilibrio, ¿no? Que no nos pone, pues, una situación difícil. Es cierto, hemos vivido, como en toda América Latina y en el mundo entero, una inflación creciente que ha afectado a los alimentos, ¿no? Dada la guerra de Ucrania, todavía los efectos de la pandemia, pero sin embargo todavía hay la sensación de que hay una macroeconomía que marcha, pero hay que decirlo, marcha con piloto automático, con Ujú. ministros que han respondido principalmente al neoliberalismo. Pero por otro lado, como muy bien dices, hay algunas medidas que sí han sido importantes, pero que se presentan dispersas, ¿no? No Ujú. como parte de un proyecto. Por ejemplo, todo lo referido al mundo laboral, ¿no? Donde se ha, digamos, promovido y aprobado una ley contra la terciarización laboral. Se ha avanzado también en la negociación colectiva, algo que fue iniciado por la gestión de Pedro Frank, el Ministerio de Economía, en el sector, con el sector estatal. No se ha avanzado en la negociación colectiva, ¿no? Algo que no se producía hace muchos años. Ahora se ha mejorado también todo lo que son las condiciones para la sindicalización, lo que ha hecho reaccionar a la derecha, ¿no? Que quiere que sigamos con una legislación laboral absolutamente contraria a los trabajadores y los sindicatos. Pero esto, digamos, lo vuelvo a decir, responde a algunos sectores. Pero por otro lado, no tenemos también un ministro de Relaciones Exteriores que ha sido un anticomunista declarado y que de hecho sigue teniendo una posición reaccionaria respecto de varios temas, como por ejemplo el acuerdo de Escazú, ¿no? Entre otros.
también se ha manifestado contra la Corte Interamericana de Derechos Humanos en muchos momentos. Entonces, lo que tenemos pues es un gobierno que no termina de mostrar una coherencia, que no termina de mostrar unas políticas claras. Lo hemos visto también en el tema de los fertilizantes, ¿no? El Perú, los agricultores en el Perú tienen dificultades para acceder a fertilizantes debido a la guerra en Ucrania. Esto ya viene de hace un tiempo, ¿no? Y es poco lo que se ha hecho desde el Ministerio de Agricultura, a pesar de que se anunció incluso una segunda reforma agraria, cosa en la que se ha avanzado realmente muy, muy poco. Claro, pero Álvaro, ya que mencionas todo esto, ¿hasta dónde la presión que ha tenido desde la derecha le obligó, evidentemente, a tener ministros de orden neoliberal? Pero esta presión ahora desde los sectores populares le va a obligar, lo que él mismo ha dicho en algunas intervenciones, a gobernar con los movimientos sociales. ¿Es posible contar con ese giro, este cambio, este remodelamiento del presidente? Es decir, que pueda plantearse la presencia de sectores más progresistas o sociales o populares de las organizaciones del Perú. Sí, mira, Orlando, creo que el presidente está haciendo gestos, efectivamente, hacia varios sectores, pero creo que hay que recordar que hace un año el propio presidente de la República, yo estuve en varias reuniones de esas, por eso lo digo, se planteó la posibilidad de conformar un gabinete social, ¿no? Un poco al estilo de Bolivia, ¿no? Donde estén representados los movimientos sociales más importantes. Eso quedó en nada, ¿no? Y hasta ahora no hay ninguna iniciativa concreta al respecto. Lo que tenemos, sin embargo, es a sectores de los movimientos sociales de los más activos que efectivamente consideran pues que la ultraderecha es el principal enemigo, ¿no? Es un riesgo que la ultraderecha se haga del poder, que retrocedamos más, ¿no es cierto? Que perdamos este margen de maniobra para poder defender derechos, ¿no? Y entonces ha decidido, digamos, en su táctica, eh, defender de alguna manera al gobierno, ¿no? Defender en el sentido de que es un dique para la ultraderecha. El gobierno creo que en medio de todo este arrinconamiento que hay, efectivamente hay un asedio grosero desde los medios de comunicación, desde el Parlamento, ahora desde el sistema de justicia, ¿no? Ha visto que su apoyo termina siendo efectivamente este sector que se moviliza, pero que también tiene mucha desconfianza, ¿no? O sea, podemos decir que las dirigencias tienen una relación con el presidente, pero en las regiones, por ejemplo, yo estoy ahora en Cusco, hemos tenido gabinetes descentralizados, ¿no? Del Consejo de Ministros, y se han hecho una serie de ofertas, se han establecido una serie de acuerdos, pero acuerdos que no avanzan hasta ahora, ¿no? Entonces tenemos un movimiento social que hace paralizaciones, que se moviliza, ya no sabemos si contra el gobierno, contra el Congreso, pero exige efectivamente esa agenda de cambios que había prometido Pedro Castillo, ¿no? Ahora, no sabemos si esto va a avanzar o no, porque lo que nos parece es que lo más importante para el gobierno en este momento es sobrevivir. Creo que el gobierno en un momento pudo generar condiciones. Sabíamos que la ultraderecha iba a actuar como está actuando, sabíamos que los poderes fácticos se iban a oponer a cualquier cambio, pero creo que también es cierto y es justo decir que el gobierno pudo haber generado mejores condiciones para encarar, ¿no es cierto?, y para impulsar un proceso de cambio real, ¿no? Creo que hay que esperar a ver hacia dónde va todo esto. Yo soy muy escéptico, debo decirlo. Yo creo que la única salida para nuestro país realmente es un proceso constituyente. Creo que ni los actores políticos, ni tampoco los arreglos institucionales dan salida a la crisis que está viviendo el Perú y que lo único que nos queda es una refundación del país y para nosotros, o para mí por lo menos, pasa esto porque se convoque a una asamblea constituyente que nos permita pues dialogar y replantear los términos en los cuales se eligen a las autoridades, se relacionan los propios poderes y también se replantea el rol del Estado y se hace que este sea garante real de los derechos de todos los ciudadanos y ciudadanas. Claro, tú mencionabas una palabra que es muy importante, Álvaro, y es las condiciones. No hay condiciones, entonces, ¿cómo se podría plantear en este momento una asamblea constituyente si no hay condiciones por lo que acabamos de mencionar de la derecha desestabilizadora, por los medios que también impugnan cualquier proceso de cambio en el Perú y también desde los sectores sociales que no están, digamos, cohesionados ni organizados sólidamente para plantearse un evento y un reto de esa naturaleza?
Creo, Orlando, que esa es otra de las paradojas que vivimos, justamente. Yo no encuentro otra salida política. Si nosotros planteamos, a ver, ¿qué salidas se presentan frente a la crisis actual? Una propuesta es la propuesta, o por llamarla propuesta, es la opción autoritaria que representa el sector más reaccionario del Congreso, ¿no es cierto? La ultraderecha, que aliada a los poderes fácticos, simplemente quieren hacerse del poder y resolver la crisis. Y de hecho han ido instaurando una especie de dictadura parlamentaria, han ido haciendo una serie de movidas legislativas que le ha ido dando más poder al legislativo y disminuyendo el poder del propio presidente. Entonces tenemos esa opción, esa no es nuestra opción definitivamente. La otra opción que se está planteando es el adelanto de elecciones, ¿no? Hay gente que exige, y de hecho en las encuestas tienen cierto respaldo esta idea de que se vayan todos y que hayan elecciones generales. Pero nos preguntamos nosotros, elecciones generales bajo las mismas reglas, con los mismos actores, ¿van a cambiar realmente las cosas? Un sector también importante de la ciudadanía dice, eso nos va a llevar a más de lo mismo o también nos pone en riesgos. Entonces hay un sector de la ciudadanía que claramente en las últimas encuestas por lo menos ha evidenciado que esto o ha planteado una posición de que esto no nos lleva a ningún lado. Y finalmente, por ello nos preguntamos, ¿cuál es la salida entonces? ¿Un mejor gobierno de Castillo en estas condiciones? ¿Vemos condiciones para que esto ocurra en medio de estas contradicciones? Por las debilidades del propio gobierno, nosotros creemos que no hay condiciones para que mejore sustantivamente, para que haya una fuerza realmente que permita pues que se abra un campo hacia el cambio, ¿no? Entonces, ¿qué salida nos queda como país? La salida que nos queda es que la ciudadanía comprenda, porque sí hay un sector que cree que necesitamos cambios de fondo, que hay que movilizarse en torno a un proceso constituyente. Y tal vez esa es la discusión que también tiene que darse en el campo popular, en el campo de las organizaciones sociales. ¿Qué es lo prioritario para nosotros como organizaciones populares, para las izquierdas? ¿Es solamente defender a un gobierno, ponernos a la defensiva de un gobierno que no ha dado visos de que va a poder impulsar esos grandes cambios? ¿O realmente empezar a desarrollar una movilización que seguramente no tendrá resultados inmediatos, pero que es necesaria para justamente abrir ese proceso constituyente? Y creo que además el movimiento social y las izquierdas han sido capaces, dentro de todo, de plantear una agenda, ¿no? Hay una agenda de emergencia, un plan de emergencia para enfrentar este momento. Sigue siendo un momento difícil en términos sanitarios, en términos económicos, en términos alimentarios. También un conjunto de reformas. Por ejemplo, se quedó en el tintero la reforma tributaria, que sería fundamental en este momento con estos precios tan altos de los minerales, ¿no es cierto? Pero además haciendo que los más ricos paguen y aporten para mejorar las condiciones de la salud, de la educación. Tenemos un sistema de salud lamentable, catastrófico. Y así podríamos hablar de la reforma agraria, del sector laboral, donde se han producido avances parciales. Entonces, sí podríamos movilizar en torno a ello a amplios sectores de la ciudadanía que siguen reclamando el cambio. Y finalmente, por supuesto, impulsar la asamblea, el proceso constituyente que creemos que es fundamental. Creo que no hay otra salida para el Perú. Yo lo creo así. Hagamos una pausa y volveremos con Álvaro Campana a hablar a propósito de lo que está pasando en el Perú, que también genera expectativa, también en el contexto regional, que es muy importante considerarlo para entender lo que pasa en el Perú. Hagamos la pausa y enseguida volvemos. Estamos de vuelta aquí en Enclave Política. Seguimos conversando con Álvaro Campana, quien es, por supuesto, exsecretario del Movimiento Nuevo Perú y un historiador de reconocida trayectoria en ese país. Álvaro, en función de todo esto, ¿cómo valoramos entonces la figura, el carisma, la identidad política de Pedro Castillo? ¿Hasta dónde uno se hace esta pregunta? ¿Hasta dónde ese candidato que rompió cualquier tipo de expectativas, que ganó a toda la derecha con pocos recursos, con un programa básico mínimo, ahora siendo presidente ha cambiado o, digo, sigue siendo el mismo? A ver, creo que valorando un poco lo que han sido los resultados electorales para tratar de entender quién es Castillo, es importante decir que la votación, la votación de la primera vuelta expresó en realidad varias minorías y efectivamente Castillo dio la sorpresa
pero tuvo una votación mucho más baja que la que tuvo el segundo lugar en las elecciones pasadas. O sea, lo que tenemos es un escenario de fragmentación. Creo que Castillo sí representa el hartazgo de la ciudadanía frente al régimen, al modelo económico, y que ha tenido, digamos, su base social, que creo que es la que de alguna manera persiste, ¿no? En los sectores más empobrecidos de los sectores rurales, también en algunos sectores urbanos, ¿no es cierto? Entonces, esa es como la base de Pedro Castillo. Pero Pedro Castillo, digamos, no, varias veces ha negado incluso ser de izquierda o, en fin, ha relativizado esta situación, como suele ocurrir con muchos políticos, ¿no? Que buscan tener seguramente una base social mucho más amplia, salir de una lógica solamente ideológica, lo que podríamos ver como positivo, pero creo que es importante tomar esto en cuenta, ¿no? Ahora, digamos, ¿quién es Castillo? ¿Qué representa? Hay una distinción que hacen aquí algunos analistas políticos entre la representación y la identificación. Creo que si algo representa Castillo o algo expresa, mejor dicho, Castillo, es justamente esa identificación de un sector del pueblo que ha visto gobernar a los de siempre, a esas élites racistas que han mostrado y evidenciado más que nunca su racismo en este periodo político, ¿no es cierto? Que son los que siempre han estado privilegiados, que han hecho y deshecho con el gobierno y pues ahora encima tienen esta ofensiva grosera contra el presidente, lo insultan, lo agravian de todas las maneras y creo que esta lógica de agravio justamente hace que un sector de la ciudadanía, más allá de que Castillo tome o no las medidas que le favorezcan, ¿no es cierto?, sigue defendiendo o sosteniendo la popularidad, que todavía que es una popularidad pequeña, es un sector de la población, pero sigue sosteniendo, digamos, a diferencia de otros mandatos, otros mandatarios, ¿no? Este soporte para Pedro Castillo. Yo creo que Castillo representa eso, ¿no? Representa el gobierno de alguien inesperado para un país donde un sector importante de la ciudadanía ha sido excluida, ¿no? Y que en medio de un país racista, pues termina recibiendo el apoyo. Y mucha gente dice, no lo dejan gobernar al presidente, ¿no es cierto? O lo agravian como nos agravian a nosotros todo el tiempo. Entonces creo que eso es lo que en este momento sigue representando de alguna manera Castillo, ¿no es cierto? Esta identificación de este sector de la ciudadanía. Pero entonces, Álvaro, ahí entra otro tema, porque por supuesto el racismo que se ha revelado con fuerza, por ejemplo, en la campaña electoral de Colombia con Francia Márquez, en los procesos de protesta popular en el Ecuador, un racismo impresionante desde parte de los sectores medios, también estaría anclado, arraigado, diría yo, en la clase media y en la clase alta peruana. ¿Hasta dónde este tema del racismo en particular, que ya parecería una preocupación muy honda en América Latina, va a marcar también la pauta del comportamiento político de los peruanos, de los actores sociales, de los medios y, por supuesto, de los políticos? Claro, yo creo, Orlando, que hay digamos, frente a la evidencia de que hay avances desde el sector, desde el campo popular, desde las alternativas al neoliberalismo en América Latina, aparece pues su contrapartida, una reacción muy conservadora que exhibe, digamos, de manera explícita el racismo, ¿no? La homofobia, una serie de valores, digámoslo, o antivalores reaccionarios y conservadores, que justamente son expresión pues de una reacción frente a esta posibilidad de que hayan cambios en nuestros países. Creo que en el Perú eso se viene reflejando justamente ahora. La ultraderecha no quiso siquiera reconocer los resultados, no les importa socavar con ello a las propias instituciones electorales que se supone son del régimen que ellos defienden, de la constitución que ellos defienden, no les interesa. Entonces, bueno, exhiben estas formas de racismo. Lo vimos hace poco, lo hemos visto reiteradas veces con la anterior presidenta del Congreso de la República, Mari Carmen Alba, quien ni siquiera quiso darle la mano al presidente de la República, quien jaloneó a una congresista que representa un sector de los trabajadores de limpieza, bueno, y creo que representa a los trabajadores en general en el Congreso, ¿no? La jaloneó, y ella acaba de rechazar ser parte de la Comisión de Pueblos Indígenas, de pueblos andinos, indígenas, amazónicos, a la que se supone le había encargado, digamos, esta tarea su bancada, ¿no? Entonces, y encontramos pues otro tipo de expresiones que se hacen de manera, como digo, ya explícita, ¿no? Que es propio, digamos,
emergencia de esta ultraderecha fascistoide que además recorre el mundo entero y que cree que lo políticamente incorrecto o ir contra lo políticamente incorrecto, digamos, o correcto, es, bueno, hablar desembosadamente en términos racistas, clasistas, coloniales, ¿no es cierto? Eso es algo que tenemos que enfrentar en nuestros países sin duda, pero es producto también de nuestros propios avances y eso creo que es importante resaltarlo. Claro, Álvaro. Y una cosa que también queda flotando en el ambiente cuando se habla de la crisis política del Perú es esta amenaza que tiene la derecha de acusarle al presidente Pedro Castillo de traición a la patria por permitir, dicen ellos, la salida al mar de Bolivia. ¿Hasta dónde este es un elemento que puede sacudir a toda la sociedad peruana? Efectivamente, hay mucha duda, mucho temor, recelo de que Bolivia pueda acceder al mar por territorio peruano. No, mira, yo creo que lo que ha hecho que el Congreso de la República tenga justa y la oposición, ¿no? Esa oposición reaccionaria, sea cada vez más ilegítima, tenga cada vez menos respaldo, son este tipo de argucias, porque son argucias, ¿no? Producto de una entrevista que le hace un periodista al presidente de la República, dice algo que han dicho además varios presidentes, que sí habría que ver la manera de hacer justicia con Bolivia, que habría que, digamos, darle una salida al mar. Alan García lo hizo, Fujimori lo hizo, Bolivia tiene, digamos, una franja del territorio que puede gestionar, Bolivia Mar, hay todo un complejo ahí, ¿no es cierto? Entonces, pretender usar la idea de traición a la patria es simplemente por una entrevista, además, algo que no se ha convertido ni en política de gobierno, no ha provocado un referéndum o una consulta, ni nada. Es realmente ridículo y creo que la gente cada vez más lo ve así, ¿no? Y ve a una oposición ultraderechista cada vez más haciendo el ridículo, buscando cualquier argumento para vacar y pareciera, y es justamente eso es una de las razones del descrito del Congreso, que la principal agenda de un sector del Congreso es la vacancia del presidente. Entonces, cada vez que ocurre algún hecho, hay que vacar al presidente y hay razones para vacar al presidente y creo que eso ha hecho que justamente ellos tengan una popularidad absolutamente reducida, ¿no? Y para finalizar, entonces, una pregunta que cabe en todo esto. ¿Hasta dónde en el mapa geopolítico de América Latina Perú puede estar influenciado por, digo, no a favor, no en contra, sino influenciado, y ahí está la complejidad de la pregunta, por la presencia y la existencia de gobiernos progresistas en Chile por el sur, con Bolivia también al sur, hacia el oeste y también hacia el oriente, perdón, y en el norte con Colombia, con un gobierno como el de Gustavo Petro que da signos, evidencias de que, por ejemplo, puede cambiar la política también exterior? Esto, digo, ¿hasta dónde puede influenciar en el comportamiento político de Pedro Castillo, por ejemplo, y de quienes lo respaldan ahora? Sí, bueno, creo que, digamos, el Perú siempre ha vivido como de espaldas, ¿no? Al resto de América Latina. Lamentablemente hay que decirlo, conocemos muy poco, se ha conocido muy poco, ha estado muy poco involucrado y finalmente el gobierno peruano siempre ha sido usado como un peón, ¿no? De los intereses norteamericanos, hay que decirlo claramente, ¿no? Sin embargo, en las últimas elecciones, en el sur sobre todo, se ha ido notando mucho la influencia de Bolivia, ¿no? Lo que hemos visto en Bolivia, los avances, se sienten como avances propios, se ven como ejemplos, digámoslo así, y lo que viene ocurriendo ahora en el caso de Colombia o Chile, también pues nos muestra que sí son necesarios muchos cambios y que es necesario también cambiar la política exterior. Acaba de producirse un apoyo, un respaldo internacional de varios presidentes progresistas a Pedro Castillo, ¿no? Como planteando que no se debe permitir pues una salida golpista, llamando a respetar la democracia en el Perú, etcétera. Nosotros esperamos que esto haga que por lo menos de alguna manera Pedro Castillo tenga una política internacional más coherente, pero eso no nos lo dice quién es su ministro de Relaciones Exteriores, ¿no? Que es un señor que realmente es un anticomunista, es un personaje reaccionario. Entonces, eso nos llama la atención, ¿no? No hay una coherencia, pues efectivamente, en el gobierno hay una reacción al día a día para tratar de sobrevivir y a partir de ello se abren las puertas a los movimientos sociales, pero no se terminan de concretar orientaciones más claras que permitan avisorar, pues, que va a haber realmente cambios. Esperamos que sí, por supuesto, siempre tendremos la esperanza de que eso ocurra, pero por lo pronto creo que la salida para el Perú sigue siendo
un cambio de fondo y creo que otros países nos lo están mostrando. Necesitamos cambios de fondo, creo que lo que está produciéndose en Chile, lo que se ha producido en Bolivia, lo que se ha producido en Colombia ahora, nos muestra que el camino son los cambios de fondo con el movimiento social, con los movimientos populares, construyendo una alternativa de mayorías. Gracias, Álvaro. Muy importante lo que acaba de mencionar nuestro querido invitado Álvaro Campana a propósito de lo que pasa en el Perú. Mando un abrazo, que estemos bien. Gracias, Orlando. Un abrazo. Muchísimas gracias, Álvaro Campana. Importante reflexión de lo que ocurre en el Perú. Evidentemente las cosas no son fáciles, pero por lo menos la complejidad en la que vive ese país nos permite pensar que alguna esperanza se puede abrir si efectivamente el movimiento social y popular se afinca más como protagonista de esa transformación que requiere ese hermano y querido país. Aquí nos despedimos. Cuídense mucho. Que la pasen bien.